Tres pulseras, tres técnicas diferentes y aquí te las enseño paso a paso. Comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 60 centímetros. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés o coreano, el que a ti más te guste. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas con ayuda del encendedor. Quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Luego cortamos aquellas que quedan un poco deformes y listo. Me quedo en uno de los extremos de las dos hebras de los hilos. A través de esta voy a pasar una mostacilla. Estoy utilizando mostacillas número 6 en color dorado y si lo prefieres puedes utilizar un balín de 3 o 4 milímetros. En ese extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo súper bien. Voy a cortar aquellos hilos que sobran, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Cuando ya lo tengamos listo, vamos a tomar el metro y a dejar una medida que puede ser entre 7 o 6 centímetros. Y aquí vamos a realizar un nudo sencillo para fijarlo ya a nuestra mesa de trabajo. Recuerda que esas medidas pueden variar dependiendo del largo total que tú quieras para la pulsera. Para este diseño vamos a utilizar cristales de 4 milímetros. La idea es combinar diferentes colores entre sí, así como también el estilo de los cristales. Voy a utilizar algunos opacos y también voy a utilizar algunos que son más bien translúcidos, pero que tienen un brillo muy bonito. Y estos que ustedes ven acá, que va a ser como un color de base neutro para ayudar a contrastar aún más los colores que voy a utilizar de los cristales. Y para todo este diseño vamos a utilizar dos balines, cada uno de 4 milímetros. Vamos a utilizar también mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 en color dorado. En caso de que no las tengas, puedes reemplazarlas por balines de 2 milímetros. Para comenzar este diseño vamos a tomar las dos hebras de hilo que tenemos ya fijas en nuestra mesa de trabajo. A través de ellas vamos a pasar un primer balín, estos son los de 4 milímetros. Vamos a unirlo al nudo que habíamos realizado previamente de esta manera. Cuando ya tengamos listo y ubicado el balín, vamos a tomar la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y la vamos a traer pasándola por encima de la otra hebra de hilo. Aquí vamos a formar esta figura como de P. Me regreso con esta misma hebra de hilo y la paso por debajo de este hilo y la saco por encima de donde se forma esta pequeña orejita. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo muy bien. Organizo la hebra de hilo de la derecha y tomo la de la izquierda. La traigo pasándola por encima del hilo de la derecha, de esta manera formando una Q. Me regreso con este mismo hilo por debajo y lo saco por encima de esta orejita. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo y listo, me debe de quedar así. Para continuar con el diseño voy a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo. A través de esta voy a pasar primero una mostacilla dorada seguida de un cristal. En esta ocasión voy a tomar el cristal en color blanco. Esto lo voy a llevar y lo voy a unir entonces al nudo que habíamos realizado previamente. Ese es un nudo sencillo. Y ahora voy a tomar la hebra de hilo que está ubicada hacia mi lado derecho. A través de esta voy a continuar pasando, pero invirtiendo aquí el orden. Primero el cristal y seguido del cristal la mostacilla en color dorado. El dorado del hilo más el tono dorado de las mostacillas hace que se vea un contraste muy bonito en la pulsera. Voy a llevar y también aquí lo voy a unir y me debe de quedar de esta manera. Para continuar voy a tomar el hilo que sale hacia el lado derecho nuevamente y lo voy a traer formando la P de esta manera, pasándolo por encima del hilo. Me regreso nuevamente por debajo y lo saco por encima de la orejita que se forma. Comienzo a jalar y lo voy ajustando. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ubicando el de la derecha fijo y tomo el de la izquierda, lo traigo pasándolo por encima del hilo del lado derecho formando una Q. Me regreso con este mismo hilo, lo paso por debajo de este y lo saco por encima de la orejita. Voy a comenzar a jalar para ajustar este nudo. Este nudo simple que estamos realizando va a ser como el separador entre las diferentes mostacillas y cristales que estamos trabajando en el diseño. Tomo nuevamente la hebra de hilo de la izquierda y a través de ella voy a pasar nuevamente en el mismo orden. Primero la mostacilla dorada, seguida de un cristal, pero aquí voy a pasar ya el cristal en color rojo. La idea es ir intercalando
los cristales de color blanco, irlos cambiando de lado. En la hebra de hilo del lado derecho, entonces en este caso pasaría primero el cristal blanco y seguido de este ya pasaría la mostacilla. Esto hace parte también del diseño que estamos trabajando en esta ocasión. Aquí vamos a realizar entonces nuevamente el nudo simple que ya les he venido explicando. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo de la izquierda formando la P. Me regreso con este mismo hilo y lo paso primero por debajo de este hilo y lo saco por encima de la orejita. Comienzo a jalar y voy ajustando lentamente. Voy a tomar ahora el hilo del lado izquierdo, lo paso por encima del hilo derecho formando una Q, me regreso por debajo, por encima de la orejita y comienzo a jalar para terminar de ajustar. Y así voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado que necesito para la pulsera. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Para allá les comparto información a veces un poco diferente de la que comparto aquí en el canal. Cuando termine de unir los últimos cristales y mostacillas, voy a unir el último balín de 4 milímetros. Y aquí vamos a realizar ya un nudo sencillo nuevamente. Igual que al inicio de la pulsera, vamos aquí a ajustarlo súper bien y debe quedar bien unido a ese último balín que acabamos de pasar. Vamos a jalar las hebras de hilo para que quede bien ajustado y listo. Realizamos el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Las medidas que utilicé para dejar la pulsera, como puedes ver en la parte central, desde el primer nudo hasta el último, más o menos son de 12.5 centímetros. Para esta pulsera utilicé en total 28 cristales combinados en los diferentes colores que ustedes ven en el diseño y 28 mostacillas checas número 8 en color dorado. Recuerda que la cantidad de cristales y mostacillas, así como también la medida de los hilos, puede variar dependiendo del largo total que tú quieras para tu pulsera. Y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Una hebra de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, la ubico sobre los hilos y empiezo a enrollar. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace del tutorial explicado y detallado paso a paso de esa técnica, así como otras formas más de hacerla, y también te voy a dejar el de la técnica del nudo plano por si es de tu preferencia. Aquí ya voy terminando de realizar el nudo corredizo. Este es un diseño que queda precioso. La combinación de colores y el contraste con las mostacillas en color dorado hace que se vea muy bonito este diseño que les traje en esta ocasión. Déjame saber en los comentarios si ya hiciste este diseño y también puedes compartirlo a través de la pestaña comunidad aquí mismo en el canal de YouTube para que veamos cómo te quedó tu preciosa pulsera. Aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera, un diseño precioso que les traje en esta ocasión, perfecto para ustedes, para lucir, para regalar y quedan súper bien, o para vender y generar ingresos que nunca caen nada mal. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puede ser hilo chino, coreano, taiwanés o el que sea de tu preferencia. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Voy a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y cuando ya las tenga listas, me quedo en uno de los extremos de las dos hebras de hilo y paso a través de estas una cuenta. Yo elegí una mostacilla checa número 6, tú puedes pasar un balín. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar súper bien. Y ahora solo me queda cortar las hebras de hilo que me quedan sobrando, quemar con el encendedor y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Y listo, voy a dejar una medida que puede ser de 7 u 8 centímetros, va a depender del largo total que tú quieras para tu pulsera. Y aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Cuando ya lo tenga listo, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Una vez y tenga ya fijos los hilos que van a ser la base de la pulsera, voy a tomar un balín. Voy a utilizar balines de 3 milímetros. En total para todo este proyecto voy a utilizar dos. Paso el primero a través de las dos hebras de los hilos y lo voy a ubicar donde tengo el nudo que había realizado previamente. Continúo tomando una hebra de hilo de 120 centímetros y la voy a ubicar por debajo de los hilos centrales.
Voy a doblarla por la mitad, paso una de las puntas por debajo y de esta manera me queda ubicada en toda la mitad. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y la voy a traer pasándola por encima de los hilos que están ubicados en el centro, sujetando siempre el hilo para que no se me corra. Voy a tomar el hilo que sale hacia la izquierda, lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz, lo saco por encima de la orejita que se forma y comienzo a jalar sin dejar de sujetar los hilos y aquí termino de ajustar. Lo ubico cerca al balín que había pasado previamente, ajusto muy bien y ahora voy a continuar tomando el hilo que sale hacia el lado izquierdo, pasándolo por encima de los hilos centrales. Con el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar nuevamente para que quede bien ajustado. De esa manera queda formado el primer nudo plano. Nuevamente formo la P con el hilo de la derecha, tomo el de la izquierda pasándolo por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar, ajusto completamente. Voy a formar una Q con el hilo del lado izquierdo, tomo el de la derecha, lo paso por encima de este y me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita, lo ajusto y quedaría formado el segundo nudo plano completo. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar una medida en total de 3 centímetros. Quiero recordarte que aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. En caso de que quieras que la pulsera te quede más larga, puedes hacer un tejido mucho más largo. Ya más adelante te voy a mostrar la medida total en la que yo dejé toda la pulsera. Aquí ya estoy finalizando el último nudo que lleva esta parte tejida en mi pulsera. Como puedes ver, son 3 centímetros y ahora voy a continuar ya con los cristales. Voy a utilizarlos de 4 milímetros, son tipo rondel en color azul, 4 tonalidades diferentes. En total voy a utilizar 23 cristales que van a ser repartidos en todo el proyecto. Ya más adelante yo te voy a explicar cómo los vamos a combinar. Voy a comenzar tomando la hebra de hilo que sale hacia la parte izquierda y a través de esta voy a comenzar pasando los primeros 3 cristales en el tono más claro del azul que estoy utilizando. Aunque yo elegí el color azul, tú puedes elegir el color que a ti más te guste. Voy a continuar pasando 3 cristales más en el otro tono y repito esto mismo con cada uno de los tonos que estoy manejando en azul, es decir, 3 por cada uno. Esto mismo lo voy a repetir en el otro lado, pero en el último tono de cristales solo voy a pasar 2. Es decir, la fila que tengo hacia el lado izquierdo lleva 12 cristales y la del lado derecho lleva 11. Voy a ubicarlos de esta manera. Tomo el primer cristal que sale hacia el lado izquierdo y lo voy a ubicar donde está finalizado el tejido del nudo plano. Tomo la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y la traigo pasándola por encima de los hilos del centro. De esta manera me regreso con esta misma hebra de hilo y la voy a pasar por debajo de los hilos centrales, pero también la voy a pasar por debajo de la orejita que se forma. Y aquí voy a comenzar entonces a jalar este hilo hasta que me quede bien ajustado de esta manera. Y listo. Aquí es importante que organices los hilos, que revises que el nudo te quedó bien hecho y que todo esté bien ubicado. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a continuar con los siguientes 2 cristales. Paso primero el del lado derecho y más abajo debe quedar ubicado el del lado izquierdo, de esta manera. Quiero que esta parte la tengas muy clara. Entonces mira, este del lado derecho me va a quedar encima del cristal que tengo hacia el lado izquierdo, de esta forma. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a tomar nuevamente el hilo que tengo hacia la derecha, me voy a venir con él y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales y nuevamente me voy a regresar por debajo de los hilos centrales y también por debajo del hilo que está formando la orejita. Aquí lo voy a jalar nuevamente y lo voy a ajustar de esta manera y listo. Y vamos a repetir aquí exactamente lo mismo que hice anteriormente, es decir, voy a unir nuevamente los siguientes 2 cristales respetando el mismo orden, es decir, el de la derecha por encima del de la izquierda. Y repito nuevamente el tejido que te había explicado anteriormente.
Tomo el hilo entonces de la derecha, lo paso por encima de los hilos del centro y me regreso por debajo, tanto de los hilos centrales también como por debajo del hilo de la orejita. Y aquí vamos a comenzar entonces a jalar hasta ajustarlo muy bien. En caso de que pase esto, simplemente reacomodas el hilo que quede bien ubicado, terminas de ajustar y listo. Esto mismo lo vamos a continuar repitiendo con los siguientes cristales que tengo para la pulsera. Y para que no te pierdas de los próximos tutoriales que voy a estar trayendo para ti, quiero invitarte a que te unas a mi canal de Telegram. Te comparto el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Aquí paso a paso vamos terminando de unir ya todos los cristales y ya estos serían los últimos dos cristales con los cuales realizo exactamente lo mismo. Vamos aquí a tomar este hilo que yo venía entrelazando en estos cristales y lo voy a fijar a la mesa de trabajo. Aquí lo voy a realizar con un trozo de cinta de enmascarar. Tomo la hebra de hilo que está ubicada hacia mi lado izquierdo y la paso por encima de ese primer cristal que yo había pasado anteriormente. Esta misma hebra de hilo la voy a pasar por debajo de donde tengo todos los cristales para ubicarla nuevamente hacia el lado izquierdo. Y la ubicación por encima de ese primer cristal me va a quedar así. Este mismo hilo lo voy a bajar y lo voy a ubicar en medio de estos siguientes dos cristales para pasarla a través de estos y formar esta línea que vendría siendo de forma diagonal. Tomo entonces el hilo de la izquierda y lo ubico entre estos cristales de esta manera, que fue por donde yo te expliqué anteriormente. Este mismo hilo lo voy a pasar por debajo para ubicarlo de nuevo hacia el lado izquierdo. Ajusto, organizo que me quede bien. Y aquí vamos a ir formando también el zigzag con los hilos. Entonces, primera línea, segunda, tercera y ahora vamos a formar esta línea entre estos cristales. Para hacerlo voy a tomar el hilo y lo voy a ubicar en medio de estos cristales que seguirían hacia abajo de esta manera. Voy a cruzar aquí nuevamente el hilo para pasarlo primero hacia el lado derecho y que pase entre los cristales. Me regreso con este mismo hilo nuevamente por debajo para que me quede ubicado hacia el lado izquierdo. Aquí voy ajustando, organizando bien los cristales, que me quede bien la ubicación. Voy a formar aquí la siguiente diagonal que iría aquí entre estos cristales. Tomo el hilo, lo ubico en medio de los cristales y lo voy a ubicar hacia el lado derecho nuevamente, pasándolo de esta manera, formando la diagonal. Y aquí me regreso con este hilo por debajo de los cristales para ubicarlo hacia el lado izquierdo. Jalo completamente, voy a organizar, voy a ajustar que todo me quede bien hasta el momento y como puedes ver aquí sigo formando este zigzag con el mismo hilo. Y voy a continuar para formar también esta diagonal que va aquí, bajo el hilo, lo ubico en medio de los cristales, voy a ubicar el hilo hacia el lado derecho y voy a continuar repitiendo exactamente lo mismo hasta completarlo con todos los cristales que lleva mi pulsera. Cuando ya estemos ubicados en la última parte, entonces aquí lo hago más despacio para que lo veas mejor. Tomo el hilo nuevamente y lo paso en medio de estos cristales formando esta última diagonal. Lo paso por debajo para ubicarlo nuevamente y que me quede hacia el lado izquierdo. Me debe quedar así, de esta manera. Organizo todos los cristales, quito la cinta de enmascarar que tenía con el hilo de la derecha y voy a realizar aquí un nudo plano que voy nuevamente a iniciar hacia el lado derecho. Exactamente igual de lo que realizamos al inicio de toda la pulsera. Aquí voy sujetándolo de esta manera para que me quede bien este nudo. Lo organizo. Y ahora voy a realizar el nudo hacia el lado izquierdo. Ya tengo el de la derecha, formo el del lado izquierdo para formar un nudo plano completo. Completo la medida de 3 centímetros tejido y aquí voy a cortar los hilos que me quedan sobrando. Quemo y pego y eso lo repito con los dos hilos anudadores y listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar entonces nuevamente el balín a través de las dos hebras de hilo
Y recuerda que aquí iba un último nudo sencillo que vamos a ajustar muy bien y que debe quedar lo más cercano posible a ese último balín que acabo de pasar. Cuando ya tenga listo esto, voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando también la misma medida. Y cuando ya tenga esto listo, es momento de cerrarla, pero primero quiero mostrarte la medida. En total, con todo lo que te dije de medidas, va a quedarme de más o menos 13 centímetros. Si lo quieres más largo, pues debes de tejer más a cada uno de los lados o pasar mayor cantidad de cuentas. Para cerrar, voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tú puedes utilizar la técnica que sea de tu preferencia. Y listo. Aquí ya está terminada y finalizada esta fácil, linda y encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño que es muy bonito, que es precioso y por si pudiste notar, tiene una combinación en los colores que me encanta cómo se ve porque vas combinando el mismo color en diferentes tonalidades, lo que hace que tenga un poco también de diseño, color y por supuesto textura al combinar hilo con cristales. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Tú puedes usar hilo chino, coreano, taiwanés, el que a ti más te guste para este tipo de proyectos. Inicio tomando las 2 hebras de hilo, las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos con mis dedos girando hacia arriba, la punta va a quedar más delgada. Ahora voy a tomar las tijeras para cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para utilizarlo. A través de las 2 hebras de hilo voy a pasar una mostacilla en color dorado. Estas que estoy utilizando son número 6 y en este mismo extremo voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar súper bien. Este va a ser el primer acabado que le voy a dar a la pulsera. Más adelante repetiremos lo mismo en el otro lado. Voy aquí con la pinza a ayudarme para que quede bien ajustado este nudo y ahora solo queda cortar los hilos que quedan excedentes, quemar con el encendedor y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Y listo. Voy a tomar aquí mi metro y voy a dejar una medida que puede ser entre 7 u 8 centímetros. Ustedes eligen la que más les guste. Voy a realizar otro nudo sencillo. Aquí voy a ajustar muy bien este nudo sosteniendo siempre la medida con mis dedos para que no se me vaya a correr y ahora me voy a ir hacia el otro extremo de los hilos que sería aquí. Para continuar voy a tomar en esta ocasión balines. Esos balines son de 3 milímetros acero inoxidable y lo que voy a hacer es que voy a empezar a pasar un balín de estos a través de las dos puntas de los hilos. Y este balín voy a llevarlo hasta unirlo a ese nudo que había realizado previamente. Aquí ya me quedaría listo para fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho para comenzar aquí ya la parte que va tejida en el diseño. Voy a tomar 2 hebras, cada una de 120 centímetros, las voy a doblar por la mitad. Aquí voy a tomar la primera de estas 2 hebras. Voy a ubicarla de esta manera, como ustedes pueden ver, ese es el centro donde ya la doblé y la voy a pasar por debajo de los hilos centrales, ¿cierto? De derecha a izquierda y a través de esta argollita del mismo hilo paso las otras 2 puntas de los hilos, ajusto bien este nudo y lo uno al balín que había pasado previamente. Voy a continuar tomando ahora la siguiente hebra de hilo, también la voy a doblar por toda la mitad y la voy a pasar por debajo de los 2 hilos centrales, pero voy a cambiar el lado que sería ya de izquierda a derecha de esta manera. Paso por la argollita del mismo hilo, las 2 puntas de los hilos, ajusto el nudo y lo voy aquí a poner al lado del que había pasado previamente. Vamos a comenzar entonces a tejer utilizando una técnica del macramé. Voy a tomar la hebra de hilo ubicada hacia el lado izquierdo en la parte de arriba. Este primer hilo que ustedes pueden ver aquí ya lo estoy sujetando, es este. Este primer hilo voy a traerlo para pasarlo por encima de los hilos centrales. Aquí voy a formar como una especie de Q, más o menos, para que lo entiendan.
Me voy a regresar con este mismo hilo y lo paso por debajo de los dos hilos centrales y lo saco por esta orejita que se forma. Voy a comenzar aquí a jalar hasta que se una al nudo previamente y ahora me regreso con este mismo hilo, pero pasándolo en esta ocasión por debajo de los hilos centrales, y me devuelvo o regreso con este mismo hilo, pero pasándolo en esta ocasión por encima de estos dos hilos centrales. Lo saco por la orejita, jalo y ajusto muy bien. Perfecto, me debe quedar así. Continúo nuevamente, pero ya con el primer hilo ubicado hacia la parte superior derecha, que es este que ustedes ven aquí. Este hilo lo voy a traer y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí vamos a formar una P. Con este mismo hilo me regreso por debajo de los dos hilos centrales, lo saco por encima de la orejita y aquí voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo y que se una al nudo que había realizado previamente. Con este mismo hilo me voy a regresar, pero en esta ocasión pasándolo por debajo de los hilos centrales y me regreso con este mismo hilo, pero pasándolo ya por encima de los hilos centrales, por debajo de la orejita y comienzo a jalar nuevamente para ajustarlo muy bien. Y listo, miren, me debe ya de quedar así. Para decorar este diseño tan precioso que estamos realizando en esta ocasión voy a utilizar mostacillas número 8. Tú puedes elegir en varios colores o en uno solo, eso ya es según como tú quieras el diseño. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compré algunos de mis materiales por si te interesa de pronto saber. Muy bien, entonces aquí ya tengo las mostacillas listas. Ahora nuevamente me voy a ir a la parte que llevo ya del diseño. Voy a tomar este primer hilo ubicado en la parte superior del lado izquierdo. Aquí te lo estoy enseñando mucho mejor. Y a través de esta hebra de hilo voy a venirme ubicándome en la punta y voy a pasar una primer mostacilla de las que voy a utilizar. Recuerden que estoy utilizando mostacillas número 8 o de 2 milímetros también pueden utilizar. Esta mostacilla la voy a unir a lo que llevo tejido hasta el momento. Esta hebra de hilo la voy a traer pasándola por encima de los hilos centrales, formando como una Q nuevamente. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo de los hilos centrales, sacándola por encima de la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Y aquí me debe quedar la cuenta y así este primer nudo. Tomo nuevamente la hebra de hilo y me vengo pasándola por debajo de los hilos centrales. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por encima de los hilos centrales, por debajo de la orejita, comienzo a jalar y listo, me debe quedar así. Ahora voy a continuar tomando en esta ocasión el primer hilo que está ubicado hacia mi lado derecho, que sería este. Voy a traer esta hebra de hilo y a través de la punta voy a pasar también una mostacilla. Esta mostacilla la voy a unir al nudo que había realizado acá previamente y me vengo con este mismo hilo pasándolo por encima de los hilos centrales formando aquí esta P. Me regreso por debajo, por encima de la orejita, comienzo a jalar. Nuevamente me voy a venir pasándola por debajo de los hilos centrales, me regreso por encima, por debajo de la orejita, jalo completamente y ya me debe de quedar así. Ahora, ¿qué vamos a continuar haciendo? Continúo tomando el hilo ubicado en la parte superior del lado izquierdo, me vengo pasándola por encima de los hilos centrales formando la Q, me regreso por debajo, por encima de la orejita, jalo, ajusto muy bien. Y aquí tienen que tener presente que este hilo va a quedar bordeando completamente la mostacilla, no por debajo, no por encima, sino bordeándola. Tomo el mismo hilo, lo traigo por debajo de los hilos centrales, me regreso por encima, por debajo, termino de ajustar. Ahora voy a tomar el hilo ubicado en la parte superior del lado derecho, lo voy a pasar por encima de los hilos centrales formando la P. Me regreso con este mismo hilo por debajo de los hilos centrales, por encima de la orejita, jalo completamente y nuevamente aquí me queda bordeando la cuenta o esta mostacilla. Recuerden, bordeándola. Me regreso por debajo de los hilos centrales formando nuevamente la P, por encima, por debajo de la orejita, jalo y listo. Me debe de quedar así.
Continúo nuevamente con el hilo superior del lado izquierdo, paso por aquí otra mostacilla nuevamente y la voy a ubicar al lado del último nudo que habíamos realizado, o sea, aquí. Y repito el mismo patrón de tejido que ya les he venido indicando anteriormente. Este sería el primer nudo. Aquí ya voy a realizar el segundo nudo. Vamos a ajustarlo muy bien. Y ahora voy a continuar con el hilo que está ubicado en la parte superior del lado derecho. A través de este paso nuevamente otra mostacilla. La voy a llevar y unir al nudo que habíamos realizado previamente. Y aquí nuevamente repito el mismo patrón del tejido. Aquí lo puedes ver para que lo aprecies. Ajusto muy bien con este hilo y listo. Entonces mira cómo ya me va quedando la forma de este diseño. Aquí repito nuevamente el tejido. Recuerda, vamos a bordear las mostacillas. Este hilo tenemos que tener en cuenta que no nos quede ni por debajo ni por encima, porque eso va a ser muy importante cuando finalicemos para que el diseño se vea realmente bonito y tome la forma que queremos que realmente tome. Vamos a hacer lo mismo con el hilo que está ubicado en la parte superior derecha y aquí nuevamente nos regresamos por debajo, por encima, jalamos muy bien que quede bordeando la cuenta y vamos a hacer el siguiente nudo. Como puedes ver, es un diseño que queda muy bonito. Tú vas a poder elegir el color de hilo que más te guste, combinarlo con el color en mostacillas que también prefieras. Y mira cómo ya va quedando la parte del centro, la parte que lleva las cuentas. Ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón de tejido que hemos venido realizando hasta completar el largo que deseemos para la pulsera. Más adelante te voy a presentar el largo en la que yo lo dejé. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Si estás emprendiendo en el mundo de la bisutería, de los accesorios, por allí estoy compartiendo información muy valiosa para ti, así que te voy a esperar. Te comparto todos los enlaces abajo en la descripción de este video. Este es un diseño que se presta muchísimo para poder vender en tu emprendimiento de bisutería y de accesorios. Puedes incluso acompañarlo con otro tipo de diseño y formar como juegos o set de varias pulseras y quedaría perfecto. Puedes hacerlo en diferentes combinaciones, tanto de hilo como de cuentas, lo que más te guste, lo que tú prefieras realizar. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este diseño que he traído el día de hoy para ti, de la combinación de colores, del diseño en sí, y si te animaste a hacerlo y de qué colores la estás realizando y cómo te ha ido con la creación del mismo. Me encanta poder leer ese tipo de comentarios que me dejan ustedes. Muy bien, entonces aquí ya vamos continuando poco a poco, acercándonos ya a la parte final de lo que es la elaboración de la parte tejida con cuentas de esta pulsera. Como puedes ver, es un diseño que queda súper bonito y también es muy sencillo de hacer una vez y aprendes el patrón. Finalizamos con las dos últimas mostacillas a cada uno de los lados y con el tejido para terminar de bordearlas pasamos un último balín. Nos debe quedar algo así como te estoy enseñando acá. Y ahora llegó el momento de realizar este nudo nuevamente, donde pasamos el balín. Vamos a ajustarlo muy bien, que quede bien ajustado. Vamos a cortar los hilos que sobran. Recuerda, cuando hagas esta parte del procedimiento, hazla por la parte que va a quedar, como por decir, atrás de la pulsera. Allí vamos a cortar. Vamos a ir quemando y aprisionando con los dedos para que quede pegado en los mismos nudos que hemos venido realizando. Y si te encantó este diseño, déjame contarte que en mi canal vas a encontrar muchos más diseños preciosos como este que te van a gustar. Yo sé que sí, con un paso a paso súper sencillo y súper fácil, incluso si eres principiante en el mundo de la bisutería y de los accesorios. Aquí continúo, voy finalizando poco a poco de cortar, quemar y pegar cada una de las hebras de hilo. Recuerda hacerlo en ambos extremos de la pulsera y ya así vamos finalizando. Me debe quedar así completamente. Vamos a darle el mismo acabado dejando la misma medida en el otro extremo de la pulsera. Aquí ya lo tengo listo. Voy a mostrarte más o menos el largo total de mi pulsera. Voy a traer aquí el metro y como puedes ver, más o menos mide 13.5 centímetros desde el primer nudo sencillo hasta el último. Para cerrarla puedes utilizar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo plano.
Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial detallado paso a paso de ese tipo de técnica. Con 20 centímetros de hilo voy a realizar el cierre de esta pulsera, más o menos haciendo 3 nudos planos completos. Recuerda, esta técnica del nudo plano yo te la explico y te la enseño de forma muy detallada. Aquí abajo te comparto el enlace del tutorial para que vayas y la aprendas. Y si quieres hacer un cierre con la técnica del nudo barrilo franciscano, también te comparto abajo el enlace del tutorial explicado y detallado paso a paso para que tengas otra idea más para cerrar pulseras. Aquí ya finalicé de realizar los 3 nudos planos completos. Ahora solo queda cortar aquellas puntas que me quedan sobrando, quemar y pegar, y de esta manera estamos llegando al final de este tutorial. Listo, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, bonita, encantadora y fácil pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño precioso que vas a poder hacer combinando diferentes tipos y colores de cuentas, también colores de hilo, ya tú lo ajustas a lo que más te guste. En mi canal encuentras muchas más ideas creativas como esta que sé que te van a encantar. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.